Victoria. Amén. Hoy lo decía Bruno hace unos momentos atrás. Hoy es Domingo de Ramos. En inglés se llama Palm Sunday, precisamente por las ramas de las palmas que las personas ponían en el camino mientras Jesús iba entrando. Y yo siempre digo esto: nosotros no tenemos las palmas de las ramas de los árboles para ponerlo hoy a los pies de Jesús, pero tenemos las palmas de las manos. ¿Qué tal si tú y yo usamos las palmas de nuestras manos para darle una gloria verdadera a nuestro Salvador en este día? Para darle una gloria y una alabanza sincera a nuestro Rey. Gloria a Cristo. Aleluya. Dáselo fuerte a Él. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Rey. Te exaltamos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora, mis hermanos, qué contraste el de esa semana. Porque un día como hoy, Jesús entra y le llaman a esta entrada la entrada triunfal. ¿Alguien ha escuchado esa expresión? Jesús aparentemente entra en una entrada triunfal. Y miren el aparente que yo acentúo, porque realmente Jesús, Él en su entrada no tenía ninguna intención de hacer una entrada triunfal. Jesús entró en un pollino, es decir, en un burrito. Y ese era el significado, no de un rey que venía para gobernar, sino de un rey que venía en son de paz y en sometimiento. Es decir, que la actitud de Jesús contrastó con la respuesta de la gente. La gente en aquel domingo de Palmas decía: Hosana al Hijo de David. Y parecía en aquella multitud que se le estaba ofreciendo una alabanza a Dios. Pero aquella frase, Hosana al Hijo de David, significa: salva ahora, Hijo de David. Y Jesús estaba entrando en Jerusalén para salvarlos, pero no como ellos querían. Esa gente que gritó eso, no gritó Hosana entendiendo que la cruz iba a ser su salvación. Ellos querían un rey político militar que votara a Roma de la tierra de Jerusalén. Y como David se sentara un nuevo rey, el Mesías, a gobernar físicamente ese mismo año y esa misma semana en Jerusalén. Pero cuando Jesús entra a la ciudad y se baja del burrito y ellos lo ven seguir con su agenda de humildad y de mesianismo totalmente contrario a sus expectativas, esta multitud se defraudó de Jesús. Y una semana después, ni tan siquiera una semana, en esa misma semana, el día viernes, los mismos que gritaron el domingo Hosana, gritaron: crucifíquenle. La misma gente que dijo Hosana al Hijo de David, el domingo gritaron: crucifíquenle. Porque él había roto sus expectativas de un gobierno militar que le devolviera hegemonía y poder político al pueblo. Y no entendían que este siervo sufriente, este siervo humilde, les ofrecería una salvación en ese momento, pero no de carácter físico, político o material, sino de carácter espiritual. El día de la entrada triunfal, cuando Jesús se bajó del burrito, entró al templo como un humilde Mesías. En ese mismo instante, la supuesta alabanza de la gente cambió en una frustración tal que estaban preparados para que los líderes religiosos los manipularan para crucificar a Jesús. Así de engañoso es nuestro corazón. Y en relación a la crucifixión, la Biblia nos habla de los tantos detalles y situaciones que se dieron en aquella semana para llevar a Jesús a la cruz. Y nos presenta personajes de la Biblia y actores que aparecen en esa escena que son claves para que Jesús terminara crucificado. Miren qué cosa tan tremenda. Dios orquestó la muerte de su Hijo. ¿Alguien me escuchó? Jesús dijo antes de ir a la cruz: nadie toma mi vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para darla, para entregarla. Pero mira qué declaración tan poderosa. Pero también para tomarla de vuelta.
nadie me la quita. No me van a crucificar ni judíos, ni romanos, ni nadie. Es mi Padre y yo que hemos decidido que la cruz es la única alternativa. Sin embargo, el Dios eterno que orquesta planes eternos sí usa al ser humano y permite las motivaciones humanas para que se cumplan sus agendas. Y este Dios permitió los corazones confundidos de una multitud defraudada y los corazones perversos de los fariseos y saduceos religiosos que eran detractores y enemigos de Jesús, para que se convirtieran en actores que participaran en ese evento de la crucifixión, que lejos de ser una tragedia cambió la historia en dos, porque allí finalmente el Dios aparentemente derrotado ganó la batalla y nos dio victoria para siempre en Cristo Jesús. Aleluya. Sin embargo, uno de los actores más importantes en esta escena de la crucifixión fue uno de los discípulos de Jesús, uno de los apóstoles, uno de los amigos de Jesús, Judas Iscariote. Y yo quiero usar los próximos minutos de esta prédica para hablar acerca de Judas. Yo no he escuchado muchos sermones acerca de Judas. Le tenemos tanto miedo a mencionar este nombre y a esta persona que muchas veces ni los predicadores queremos entrar allí. Pero el Espíritu Santo puso en mi corazón hoy, Domingo de Ramos, hablar de un hombre que se convirtió en actor principal en este proceso de una semana, o quizás menos, para llevar a Jesús el viernes de la crucifixión a la cruz y que el Hijo de Dios muriera en nuestro lugar. Dios eterno, soberano, con planes que se cumplen sí o sí en la tierra, permite que actores humanos participen con sus motivaciones equivocadas para lograr que así la agenda de Dios se cumpla. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Leo Mateo 26. Mateo 26, 25 dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Entonces respondiendo Judas, y aquí está el énfasis de Mateo, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y con este versículo en mente vamos a entrar en la prédica de este día, pero antes quiero orar y pedirle a Dios que dirija mis palabras y nuestro espacio en este tiempo para que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Así que oramos un momento y le decimos: Señor, habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Díselo ahora al Señor. Señor, rogamos en el nombre de Jesús que la palabra pueda hablar a nuestros corazones, que el mensaje de tu palabra pueda hoy, Señor, no solamente ser escuchado, sino también atesorado en el corazón y produzca vida en cada uno de nosotros. Habla, Señor, habla por medio de tu Espíritu y habla por medio de mi vida. Que mis palabras puedan aliarse con la palabra del Espíritu y cuando cada palabra y cada intención y cada pensamiento en mi mente comience a coordinarse y a conectarse, sea por la dirección del Espíritu Santo y en la unción de tu Espíritu, tú puedas darle a tu iglesia una palabra que puede transformar nuestros corazones y afirmarnos en tu verdad. Llena este lugar de tu presencia. Que el Espíritu Santo llene este lugar, esta habitación, la habitación de los niños, que se pasee con libertad tu gloria y tu poder entre nosotros, haciendo tu obra poderosa, sobrenatural. Edifica tu iglesia, salva al que necesita salvación. Señor, restaura al que necesita restauración. Bendice al que en este día necesita tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que quiero hacer con respecto a la vida de este hombre Judas es ver su historia personal, es conocer un poquito acerca de su nombre, su significado y todo lo que esto tiene que ver con la historia de la Biblia. Mateo capítulo 10, los versículos 2 al 4, es la lista donde se mencionan los nombres de los apóstoles. Y dice la Biblia en ese pasaje, al final, cuando menciona a cada uno de los apóstoles escogidos por el Señor, menciona a Judas. Y el texto de Mateo 10:4 dice: y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Cómo se llamaba este hombre? Digo conmigo, Judas Iscariote. Ese era su nombre. Judas era su nombre. Judas era un nombre común en Israel en aquellos días. Mucha gente se llamaba Judas.
Así que hoy decimos, Judas, le decimos ¿a quién? A los perros y a los traidores, ¿verdad? Pero en los tiempos de Cristo, Judas era un nombre común. De hecho, en el pasaje que acabo de mencionar aparecen dos Judas en tan solo 12 nombres. Dos Judas. Judas Tadeo y Judas Iscariote. Jesús tenía dos Judas en su equipo, porque esos eran nombres comunes. Jesús inclusive tenía un hermano, hijo de su madre María, un hermano, medio hermano en este caso, porque como padre Jesús tenía a Dios, pero José y María tuvieron otros hijos. Y de los hermanos de Jesús hay dos que escribieron cartas en el Nuevo Testamento. Uno es Santiago. La carta de Santiago fue escrita por el hermano de Jesús, pero la carta de Judas, que está al final de nuestras Biblias, antes de Apocalipsis, la escribió Judas, el hermano de Santiago, es decir, el hermano de Jesús. Es decir, Judas no es un mal nombre, porque Judas es una variación del nombre Judá. Y Judá era un patriarca de Israel, y Judá era el nombre de una tribu. Y normalmente la gente que tenía hijos que venían de la tribu de Judá les llamaba Judas o Judá. Era cualquiera de los dos nombres. Yehudá en hebreo. ¿Y saben qué significa el nombre Judas? El nombre Judas significa Jehová guía. Así que cuando sus padres le pusieron este nombre, no lo estaban marcando para que fuera un traidor. Anhelaban que fuera un hombre guiado por el Señor. ¿Alguien me está escuchando? Quiero decirles algo, mi esposa y yo, cuando nuestros hijos fueron a nacer, escogimos nombres con propósito. Creemos en la tradición judía de que los nombres nos identifican, pero eso no es lo único que nosotros creemos que marcará el futuro de nuestros hijos. Ellos tienen una responsabilidad. Mientras más crecen y se vuelven adultos, más que un significado de su nombre, tienen la responsabilidad de que Cristo sea su Señor y los guíe, para que entonces sus acciones y sus vidas le den gloria al Dios que a través de sus nombres también se identifica. Lo que quiero decir es que más allá de la intención de los padres de Judas, de ponerle este nombre, Jehová guía, él tenía la responsabilidad, como todo ser humano, de hacer esto una realidad o de negarla. Y tristemente la negó con sus acciones, pero peor aún, con sus motivaciones. Judas parece ser el único de los discípulos que no era Galileo. Galileo se refería a los que provenían de una región de Israel llamada Galilea, que en la profecía aparece como Galilea de los gentiles. Judas era el único de los 12 que aparentemente, el único, todos los demás eran de origen galileo. Judas era judío. ¿Y por qué esto es importante de señalar cuando hablamos de Judas? Por dos razones. Porque del grupo de Jesús, el único que pertenecía a la tribu de Jesús era Judas. Pero en segundo lugar, esto hacía que Judas fuera desconocido de los otros 11. Los otros 11 apóstoles o eran parientes, o trabajaban juntos, o se conocían, porque convivían en una región muy cerquita uno de otros. Así que con frecuencia se veían en las calles, conocían sus nombres, tenían amigos en común, conocían a sus parientes. Y la vida de todos no era un secreto para el resto, pero la vida de Judas sí lo fue. Y cuando vemos el modus operandi de este hombre, precisamente su trasfondo incógnito es lo que lo hace moverse en tanta mentira de una forma tan solapada que pudo engañar al resto de los 11. Ahora, Judas tenía un apellido. ¿Cuál era el apellido de este Judas? Iscariote. En aquellos días no es como ahora, que si tú vienes de la familia Pérez, eres Pérez. Que si tú eres de la familia García, eres García. En aquellos días, de hecho, el origen de nuestros apellidos es proveniente de aquellos orígenes también y tiene también significados similares. Pero hoy en día es común que los Pérez sean Pérez y por generaciones eres Pérez, eres García o eres Padilla, como en mi caso. Pero en esos días se te ponía el nombre de acuerdo a la región en la cual vivías. Por ejemplo, Saulo de Tarso. ¿De dónde era Saulo? De un pueblo llamado Tarso. Simón de Cirene. ¿De dónde era Simón? De Cirene. En el caso de Judas se le llama Iscariote, y es curioso porque Iscariotes es una palabra compuesta y tiene el hebreo ish, que significa hombre, y Cariote viene de la ciudad o pueblo judío al sur de Jerusalén que se llamaba Keriot. Entonces era el hombre de Keriot.
Judas Iscariote. Eso hace que algunos estudiosos de la Biblia crean que Judas y el rey del momento en Israel, que no era judío de nacimiento, sino idumeo, porque Queriot era una región que había pertenecido a un pueblo llamado Edom, los edomitas. Algunos piensan, y esto es especulación, la Biblia no lo dice, que Judas había crecido muy cerca del rey Herodes. Son tradiciones que por siglos se han escrito. Y que Judas, a diferencia de los otros 11, no era un hombre pobre, sino de ascendencia rica. Y que por eso llegó a ser el tesorero del grupo. Porque los otros no tenían dinero y normalmente los pobres no saben cómo manejar el dinero, o al menos se piensa así. Así que tenemos 10 discípulos con los cuales no compartir el dinero porque ellos no han sabido ahorrarlo, ellos saben gastarlo. Y tenemos otro discípulo dentro del grupo que no era pobre, pero era un publicano, era un ladrón, o un ex ladrón, Mateo. Así que Jesús dice, no le puedo entregar a este hombre la bolsa porque él es contador, pero ha hecho tan malos sus manejos en el mundo antes de conocerme que no puedo seguir contribuyendo al estigma, pero vamos a ponerle la responsabilidad a Judas, porque Judas, todo el mundo va a pensar que sabe cómo hacerlo, porque si la teoría es correcta, Judas venía de una familia que vivía mejor que el resto y normalmente los ricos no necesitan el dinero de los demás y saben cómo manejarlo. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Esa es la historia de Judas. Lo que la Biblia nos presenta, lo que la Biblia nos deja ver detrás de un nombre. Pero la Biblia no solamente nos presenta el nombre de este hombre, nos habla de su condición, de su corazón. Y esto es lo segundo que quiero enfatizar en este mensaje. Quiero hablar acerca de la verdadera condición del corazón de este hombre revelado en las páginas de la Biblia. Y lo primero que quiero señalar y acentuar en la vida y en relación a Judas es que él tenía problemas con el dinero. Anteriormente que dije, le encargaron ser ¿qué? El tesorero, el contador del grupo, el que manejaba el dinero. Pero él tenía problemas con el dinero. ¿Y por qué lo sabemos? Juan 12:6 dice que cuando María, la hermana de Lázaro, derrama el perfume a los pies de Jesús, ¿qué dijo Judas? Judas dijo, con ese dinero de la venta de ese frasco de perfume que era muy costoso, si lo hubiéramos vendido, le hubiéramos dado de comer a muchos pobres. Alguien diga conmigo, eso es bueno. Ayudar a los pobres es bueno, ¿verdad? Pero ¿saben qué dice Juan al final de ese pasaje? Que en realidad Judas dijo eso porque él era ladrón. Judas no quería ayudar a los pobres. Judas quería más dinero en el tesoro del ministerio de Jesús, en el banco o en la bolsa, para poder seguir sustrayendo dinero para sus intereses personales. Judas tenía problemas con el dinero. Mateo 26, versículos 14 y 15, nos habla del momento que Judas va a hablar con los líderes religiosos para entregar a Jesús. ¿Y sabes cuál fue el negocio? Yo se los entrego y ustedes me dan 30 monedas de plata. Claro, no pierden de vista que dije de un Dios soberano que orquesta planes. ¿Sabes qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? ¿Sabes qué dice el profeta Oseas hablando como si fuera Jesús? Y de este momento, por 30 monedas de plata me cambiaron. Es decir, que el Dios de la eternidad ya sabía cuánto iban a pagar por su hijo y no hizo nada para evitarlo, porque ese precio era necesario para que nosotros tuviéramos un Salvador. Es decir, que aún lo malo de los hombres, Dios lo usa para lo bueno de nosotros. Como José le dijo a sus hermanos, no se sientan mal porque me vendieron para que yo fuera traído aquí. Era Dios que los usó a ustedes en su odio y en su celo de venderme a aquellos árabes para que yo pudiera venir antes para la salvación de ustedes. Por eso José en el Antiguo Testamento es una tipología o un prototipo profético de Jesús en ese sentido, porque es usado de una manera incorrecta por sus hermanos y Dios usa lo incorrecto para traer salvación a una nación. Y Dios usó la maldad de Judas y su problema con el dinero para traer salvación a la humanidad. Bendito Dios que usa aún al diablo para nuestro beneficio. ¿Alguien cree en ese Dios? ¿Alguien cree en un Dios que nada lo toma por sorpresa? ¿Que conoce la historia antes de que ésta se cumpla?
que no está sujeto al tiempo, por lo cual no vive ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, vive en lo eterno. Bueno, Judas tenía problemas con el dinero y aún así Jesús le dio la oportunidad de ser cercano a él. Y eso habla de que cualquiera puede acercarse a Jesús. Porque si en el proceso nos dejamos transformar, nuestros pecados nunca serán un estorbo para tener una relación correcta con Jesús. Lo malo sería que estando tan cerca de Jesús nos pueda pasar como a Judas, que nunca seamos transformados. Desde el principio, Jesús identificó a Judas como un discípulo de Satanás. Juan 6:70, dice la Biblia en Juan 6:70, Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de ustedes es diablo? Si nosotros seguimos leyendo el relato de la Biblia y las características y las personalidades de los discípulos, pensaríamos que ese diablo al cual Jesús se refería era nada más y nada menos que Simón Pedro. Porque en algún momento Jesús le va a decir: apártate de mí, Satanás. Y no se lo dijo a Judas, se lo dijo a Pedro. Pero no hablaba de Pedro en este caso, porque Pedro podía tener una boca manipulada por el infierno, pero un corazón transformado por el cielo. Es el contraste de los salvos, que en momentos podemos servir a intereses equivocados por nuestra humanidad, pero si el corazón ha sido redimido, Cristo hará que esa vida sea restaurada más y más hasta formarse en los Pedros que transformarán al mundo. Pero dice Jesús en este pasaje: uno de ustedes es diablo, y no es una forma de ofenderlo, porque esto es lo cierto, mis hermanos: o estamos con Dios o estamos con el diablo, no hay medias tintas. O le pertenecemos a Cristo o le pertenecemos al infierno. Dice alguien dijo, y no recuerdo el nombre de este predicador, pero dice: el infierno está lleno de buenas intenciones y de buenas personas. Al cielo no vamos porque somos buenos, vamos porque somos pecadores arrepentidos, que reconocimos nuestra maldad y reconocimos la necesidad de un Salvador y nos pusimos debajo de su gracia, y Él nos dio lo que no nos merecíamos, y para que nosotros pudiéramos recibir lo que Él sí se merece: gloria, esplendor y bendición. Aleluya. La Biblia nos dice que Judas fue un maestro de la hipocresía. ¿Sabe quién es un hipócrita? Es alguien que se pone máscaras y que logra manipular situaciones para que los demás no se den cuenta en quién realmente es. En Juan 13, versículos 27 al 29, hay un diálogo interesante entre Jesús y Judas. Y dice la Biblia: después del bocado, Satanás entró en él. No entró un demonio. A mí me llama la atención, porque podía haber el diablo enviado cualquier demonio, pero él mismo entró temporalmente en Judas. Dice: entonces Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaba, ¿alguien escuchó lo que acabo de leer? Ninguno, digan conmigo, ninguno. Ninguno de los que estaban a la mesa. ¿Saben quiénes estaban a la mesa? Estaba Pedro, estaba Mateo, estaba Juan, estaba Jacobo, estaba el otro Judas, estaba Tomás, estaban los discípulos. Llevaban 3 años y medio conviviendo con Judas. Pero cuando Jesús le dice: ve y haz pronto lo que tienes que hacer, ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué se lo dijo. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, el dinero, que Jesús le estaba diciendo: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Es decir, Judas logró confundir tanto al resto de los discípulos, que en el momento que Jesús les dice: tú eres el traidor que yo acabo de mencionar, porque se había dado todo un diálogo anterior, donde el Señor dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y cada uno de los otros 11 comenzaron a preguntar: ¿quién soy yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Y Jesús dice: el que moja conmigo en mi plato la comida. Y la cosa se puso más complicada, porque parece ser que eran tan íntimos de Jesús que todos mojaban en el plato de Jesús. Y entonces miró a Judas cuando le pregunta: soy yo, Señor. Y le dice: lo que has que hacer, hazlo pronto. Y cuando él sale, se había logrado tanto manipular
la imagen incorrecta que tenía, o el corazón incorrecto que tenía, lo había escondido detrás de una imagen tan falsa que sus propios compañeros de ministerio no podían conocerlo completamente. Y pensaron bien de él. Ese es el hombre que tenemos cerca de Jesús. Y eso me lleva a poner énfasis en este tercer aspecto que para mí es el más importante. Les hablé del nombre de Judas, su significado, su trasfondo, de las características personales de Judas, de la condición de su corazón, como nos las describe la Biblia. Pero lo que más me impresiona a mí es que a pesar de todo lo negativo que yo acabo de mencionar en cada uno de esos pasajes de la Biblia, mis hermanos, Judas fue considerado amigo de Jesús. Judas fue llamado amigo de Jesús. Amigo es una palabra muy profunda. Amigo es una palabra muy íntima. Amigo es una palabra muy seria de decir. Amigo no se le dice a cualquiera. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que la amistad entre Judas y Jesús había sido profetizada siglos antes, 1000 años antes. El salmista había profetizado que Jesús miraría a Judas como un verdadero amigo. Te leo las palabras del Salmo 41:9. La Biblia dice en este salmo: aún el hombre de mi paz, mira cómo lo describe, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y en ese momento David no está hablando de él, sino que el Espíritu Santo está haciendo que profetice de Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesús usará las palabras del Salmo 41:9 para ahora decir esto en el contexto de la traición que iba a vivir. Dios profetizó 1000 años antes la traición de Judas, y aún en esa profecía del tiempo, Dios, su Padre, llamó, o Jesús, profetizando en el tiempo, el Hijo de Dios, llamó a este hombre el hombre de mi paz, el hombre de mi confianza. Porque esto es algo que yo quiero decirte en este día. No importa cómo nos portemos con el Señor, lo que Él piensa de ti es sincero y es verdadero. Dios, el Hijo, le entregó su amistad a Judas a pesar de Judas. Dios, el Hijo, te ama a pesar de ti. Dios nos ama a pesar de nosotros. ¿Eso no te derrite el corazón? Porque cuando leo estas palabras digo, ¿cuántas veces he podido yo caer en esa condición de poder ser un hijo de paz, un hombre de paz para mi Señor, alguien en el que Él pueda confiar, y quizás mi corazón no logra llegar al lugar, al estándar que mi Salvador se merece? Pero no solamente la profecía lo decía, Jesús mismo, en el momento más crítico, en el que estaba siendo entregado y traicionado por Judas, dice Mateo 26:50, que Jesús le dijo a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano de Jesús y le prendieron. ¿Cómo llamó Jesús a Judas cuando estaba allí? Amigo. Es que alguien dijo, y está mal dicho, que en ese momento Jesús estaba usando una ironía para resaltar la traición de Jesús. Disculpen, la traición de Judas. Si Jesús en ese momento hubiera usado una ironía, se hubiera convertido en uno como nosotros, hubiera ensuciado su corazón con el pecado y no pudiera ser nuestro Salvador. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando Jesús miró a Judas ese día, en medio de su traición, y le dijo amigo, se lo dijo de corazón. Hasta ahí llega tu Señor. Hasta ahí llega tu Salvador. Hasta ahí llega nuestro Salvador. Judas dejó de ser amigo de Jesús. Jesús decidió ser su amigo para siempre. Yo sé que en la teología de muchos no cabe esto que voy a decir. En la mente de ustedes sí. En la teología de muchos hoy no cabe esto. Que mientras nosotros un día disfrutemos en la eternidad, todavía en el corazón del Padre va a haber un anhelo y un amor por personas que Él sabe que no podrán estar con Él en la eternidad y que están en el infierno, porque a pesar de que están allí, Él también los amó.
El amor de Dios es tan grande que no solo alcanza para los que van a la eternidad y son cristianos que confiesan el nombre de Jesús. El amor de Dios es tan grande que es amor por toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo sé que al cielo van a ir los que se arrepienten y los que confesamos el nombre de Jesús y los que perseveramos en su nombre, pero el corazón de Dios es tan grande que tiene un lugar en su corazón para cada ser humano, y aún Él ama al que está lejos a pesar de que no se lo merezca. Nadie compite con nuestro Salvador. Por eso necesitábamos un Salvador, porque nadie ama como ama Jesús. Porque todos somos imperfectos, porque todos somos pecadores. Mas Dios en su Hijo nos mostró la perfección, y el que no era pecado por nosotros se hizo pecado para que los pecadores tengamos vida eterna. Quiero cerrar diciendo algunas cosas. Con la historia de Judas nos muestra algunas cosas interesantes el Señor que te las quiero compartir a continuación. Primero, Judas representa a las personas que están dispuestas a darle su vida a Jesús, pero no su corazón. Judas representa a las personas que están dispuestas a darle su vida a Jesús, pero no su corazón. Judas además representa a los que perseveran un poco más que los otros, pero igual no logran permanecer porque su motivación está completamente equivocada. Judas no quería un salvador, Judas quería un rey. Y Jesús es rey, pero vino como salvador y regresará como rey. Y Judas no pudo aguantar hasta ese momento que para nosotros es futuro, pero lo veremos cara a cara. Porque Judas no quería un salvador en ese momento, quería un rey y no pudo aguantar. Judas, además, nos permite ver cómo la soberanía de Dios, y para mí esto es muy importante, cómo la soberanía de Dios, su plan eterno, que siempre se cumple, pero también el libre albedrío humano, la libertad y la voluntad del ser humano, viajan juntas en el tiempo y en algún punto se unen, pero nunca una violentará a la otra. Y esto es demasiado tremendo. Dios en su soberanía trazó una línea en la historia, y justo al lado de esa línea están nuestras decisiones, marcando otra línea paralela y cerquita de la soberanía de Dios, que en algún momento se encontrarán tus decisiones con sus decisiones. Pero créeme que nunca tus decisiones violentarán lo que Dios ha establecido, y nunca lo que Dios ha establecido te convertirá en un robot autómata que tiene que tomar decisiones sí o sí, porque una mano lo está moviendo. Dios siempre respetará tu libertad, y solamente lo que tenemos que hacer y lo que Él está buscando son personas que se rindan a su plan soberano. A diferencia de Judas, los otros 11 que llegaron con un corazón torcido y también con malas motivaciones, esperando un rey temporal, en el camino descubrieron a un Mesías y terminaron diciendo como Pedro: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Lo que Pedro y el resto estaban diciendo es: queríamos un rey en la silla real de Jerusalén, pero ahora queremos un Señor en el corazón, y nos hemos enamorado de la idea de la vida eterna. La historia de Judas nos permite ver cómo Jesús sigue siendo fiel amigo aún cuando nosotros los traicionamos. ¿Sabes lo que dice tu Señor y mi Señor? Pablo lo escribió, que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Con toda honestidad, no tienes que hacerlo, ¿sabes? Pero si en algún momento le has sido infiel a Jesús, ¿quieres levantar tu mano conmigo? Porque yo el primero, como Pablo decía, en la lista de los pecadores. Pero mientras levanta tu mano arriba, convierte esa mano levantada en un trofeo de la gracia de Dios. Porque dice tu Dios: esta mano representa que yo le he fallado, pero hay una mano que se está conectando con esta, que es la de mi Dios, que me dice: aunque tú me has sido infiel, yo permanezco fiel a tu lado. Ese es Dios. Ese es Dios.
Llevo más de 30 años de predicar el evangelio y de ser cristiano, y no he perseverado porque yo soy bueno, he perseverado porque Cristo es bueno. No he podido lograrlo porque yo tenga la clave, sino porque Cristo tiene el poder. Aleluya. Mientras más débil soy, más fuerte soy, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Aleluya. Y esto es tremendo, hermanos. Judas no logró interrumpir el plan de Dios. No hay demonio en el infierno, no hay diablo y no hay ser humano que pueda interrumpir el plan de Dios. Por el contrario, Judas ayudó a que el plan de Dios se cumpliera. ¿Saben? Porque el diablo no entendió. El diablo dijo, la solución es matarlo. Y entró en Judas para que Judas, por dinero, vendiera a Jesús. Y lo que el diablo no sabía era que su plan era el de Dios. Lutero dijo, el diablo es el diablo de Dios. Porque el diablo se cree inteligente, pero es bruto. Al final lo que hace, trabaja para Dios. Trabaja para Dios. Tienes a Dios de tu lado. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Cristo es tu Salvador, ¿quién te separará de su amor? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que te hagas estas 3 preguntas con las que quiero cerrar para examinar nuestra vida hoy. Si es posible, para que no te distraigas, cierra tus ojos un momento. E interioriza estas preguntas que salen del corazón de Dios, directas a tu corazón. Pregúntate esto, hermano y hermana mía. ¿Hice una profesión de fe? ¿O tengo la posesión de la fe? John Owen decía, un predicador antiguo que ya está con el Señor, solo abandonarán la fe, solo apostatarán de su fe los que hicieron una profesión de fe. Pero los que son poseídos por la fe perseverarán hasta el fin. Por eso pregúntate, ¿hiciste una profesión de fe? ¿O la fe te posee a ti? No es lo que decimos con nuestra boca, es el Dios al que le entregamos nuestro corazón. La segunda pregunta que tenemos que hacernos hoy es esta: ¿cuáles son mis motivaciones para seguir a Jesús? ¿Quiero un Salvador que me sane? ¿Tiene que sanarme todo el tiempo para que yo pueda seguir creyendo en Él? ¿Tiene que darme poder y victoria para yo creer en Él? Si esa es nuestra motivación, somos como la gente en la entrada triunfal, ofreciendo una alabanza falsa, diciendo Hosana, que significa salva ahora. ¿Y qué tal si Jesús no te quiere salvar ahora de la enfermedad? ¿Qué tal si tu Dios decidió que tu proceso va a ser largo? ¿Qué tal si tu Dios decidió que tu proceso económico no va a ser como tú lo esperabas? ¿Qué tal si Dios decidió permitirte una prueba que tú no estabas esperando? ¿Te vas a apartar de Él porque las cosas no salieron como pensabas? ¿O tu única motivación para seguir a Jesús es Jesús mismo? No buscamos un mago que haga milagros o actos de magia. Queremos un Salvador que nos salve de nosotros mismos. Y la última pregunta es esta: ¿quiero solo a Jesús? ¿O hay algo más que necesito obtener para poder seguirlo? Y yo anhelo en mi corazón que la respuesta de todos nosotros sea: Señor, te quiero a ti. Como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, sepas, oh Rey, que no doblaremos nuestras rodillas ante ti. Porque el Dios en el que hemos creído puede librarnos del fuego, pero si así no lo quisiera, igual no lo negaremos. Oh, tenemos un Dios de milagros,
Un Dios que se mete en el fuego y nos hace salir ilesos del fuego. Un Dios que entra en las aguas y no permite que nos ahoguemos. Pero ese Dios también quiere que nosotros creamos hasta las últimas consecuencias. Judas representa a aquellos a los cuales Jesús les permitió llegar cerquita de él. Pero ellos nunca abrieron la puerta del corazón. Ellos nunca le permitieron a Jesús reinar en sus corazones, porque al menos Judas buscaba un rey en una silla real terrenal, pero no quería un rey para su corazón. Él quería seguir siendo el rey. Hoy Dios te invita a que tú le digas: Señor, abro mi corazón para decirte: sé tú el rey de mi vida. Siéntate en mi corazón. Gobierna mi vida, mis motivaciones, mis intenciones, todo lo que soy. Con esa actitud en el corazón, si la tienes y le quieres decir eso al Señor, ponte de pie mientras haces esta oración. Señor Jesús, hoy estamos delante de tu presencia. Hoy nos identificamos con tu palabra y hoy te decimos gracias. Porque todos los que estamos aquí podíamos haber sido un Judas. Pero si nuestra historia cambió, fue porque cuando el Espíritu Santo nos persuadió, nos rendimos ante la idea de un Salvador y un Rey, al que no queremos cambiar por nada ni por nadie. Señor, tú eres más grande que lo que nos puedas dar. Tú eres más grande que tus obras y lo que puedes hacer. Lo que haces simplemente revela tu carácter. Pero quien tú eres es lo que conquista nuestros corazones. Síguete revelando al corazón de tu iglesia. Déjanos ser como Pedro y los otros discípulos, que aunque eran humanos y pecadores, fueron conquistados por la gracia hasta confesar: Hijo del Dios viviente, es a ti al que te necesitamos. Que jamás te cambiemos por 30 monedas de plata. Que jamás te cambiemos por oportunidades temporales, por reinos humanos. Que jamás nuestras motivaciones compitan con tu voluntad. Deja que en ese momento precioso, cuando mis decisiones y tus decisiones se unan, sea yo siempre el que me rinda a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al final la vamos a entregar. Gracias. En tu vida pude ver, te agradezco por ser lámpara a mis pies y nunca olvidaré cuando pienso en tus bondades que tu mano nunca me dejó, nunca me dejó. Oh Señor, bueno eres tú, no puedo creer cuánto me amas, eres mi amigo fiel. Bueno eres tú, no puedo creer cuánto me amas, eres mi amigo fiel. Me salvaste y tu sangre me limpió, mis pecados redimió. Sé que tú puedes y no necesito ver algo más para creer.
gloria al amigo fiel. Alaba lo que Yo te propongo algo esta semana. No solamente disfrutar de la amistad de Jesús, sino pedirle al Espíritu Santo que nos permita ser amigos de Jesús. El Espíritu Santo es la clave para que nosotros podamos ofrecerle a Jesús la amistad que Él nos ofreció a nosotros. Leímos en esta mañana que mientras el diablo entró en Judas, la Biblia nos dice que después en Pentecostés el Espíritu Santo entró en la iglesia. Y la clave para poder ser amigos de Jesús no es nuestro deseo humano, es la presencia de Dios. Dile al Espíritu Santo, lléname, porque el que te deja perseverar y serle fiel a Cristo es la presencia del Espíritu Santo. Gloria. Pide todos los días ser lleno del Espíritu Santo, Aleluya. tener una amistad con Dios Aleluya. por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos levantan su mano arriba y dicen esto? Aleluya. Aleluya. Al final puedes entregar tu ofrenda. Si la tienes contigo, lo puedes hacer con libertad. Y recuerda invitar a alguien esta semana para venir el viernes a la casa de Dios y el domingo. Y ahora con tus manos levantadas le dices, Señor, yo quiero ser tu amigo así como tú eres mi amigo. Pero para eso necesito ser lleno del Espíritu Santo. Enséñame a caminar con tu Espíritu, para que tu Espíritu me entrene, me enseñe a ser amigo tuyo, Salvador. Padre, llena tu iglesia del Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia. No podemos ser amigos tuyos si el amigo, el Espíritu Santo, no es el que gobierna nuestras vidas. Queremos estar tan llenos de ti, Dios, de tu Espíritu, que no quede un espacio en nuestra mente ni en nuestro corazón para que el diablo se pueda colar. Queremos estar tan llenos del Espíritu Santo que el diablo tenga que retroceder Aleluya. al entender que donde está el Espíritu de Dios, Aleluya. en esa vida hay libertad. Gloria, gloria. Aleluya. Y en ese hombre y en esa mujer Aleluya. se encuentra un amigo de Dios. Que el infierno nos tema, no al mirarnos a nosotros, sino al ver la marca de tu gracia, Jesucristo, y la llenura de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor te bendiga.